Señores, tal cual lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino Mario Vergara, entre otras cosas, y en realidad esa es la razón primera por la cual hoy nos acompaña, precandidato a la presidencia por el partido de gobierno. ¿Cómo andas, Mario? Buen día, bienvenido. Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Gracias por la visita. Bueno, a ver, Mario, el Frente Amplio en su tercer periodo de gobierno tiene ante sí, como da la sensación, desafíos de diversa índole. Primero, me imagino, los desafíos que tiene cualquier gobernante de mejorar su gestión, que ésta se parezca más a su ideal de república, de nación, que esto legítimamente sea reconocido por el público y que por esa misma razón esté dispuesto a renovarle la confianza política por 5 años más, ¿no es cierto? Bien. En estos 3 periodos de gobierno del Frente Amplio da la sensación que este escalón, el tercero, el Frente Amplio, en cuanto a mostrarse a la ciudadanía como una opción que merece seguir gobernando la República, da la sensación, y hay datos relativamente objetivos que parecen indicarlo, que está en su momento de mayor fragilidad para renovar esa confianza política. Primero, ¿coincides en esta apreciación? Y en caso que así fuera, ¿por qué crees que ocurre esto? Bien. Bueno, en primer lugar, sí, lo que creo es que el Frente Amplio sigue siendo el mejor proyecto político para el país, con lo cual hay que seguir trabajando, nosotros vamos a seguir trabajando para mostrarle a la ciudadanía y para seguir también, tanto desde gobierno como desde el ámbito más político, justamente desarrollando mejores políticas, teniendo mejores resultados y siendo el soporte natural de esa renovación de votos frente amplista, ¿verdad? Uh-huh. El Frente Amplio llega al gobierno en 2005 en el marco de, empezando a salir de la crisis enorme que tuvo el país en lo económico, en lo social, con una agenda muy profusa, muy amplia, muy profunda de transformaciones, de reformas estructurales, con una agenda muy nítida en ese sentido que tocaba prácticamente todas las áreas relevantes de la vida económica y social del país y con desafíos enormes justamente derivados de la situación crítica que tenía el país. Y yo creo que el Frente Amplio ha sido esencialmente exitoso en implementar esa agenda, una agenda basada en la visión que teníamos del mundo a fines del siglo pasado, principios de este siglo, adicionado también a la situación de la crisis. Y yo creo que el Frente Amplio tenía una agenda clara en un montón de áreas y que a lo largo de estos 3 gobiernos esencialmente esa agenda se ha implementado. Nunca una agenda se implementa de forma completa, de forma perfecta, pero pasando rayas uno puede enumerar, una veintena de reformas estructurales en áreas relevantes que han tenido, creo yo, resultados razonables. Cosas pendientes, por supuesto, cosas a mitad de camino, inconclusas, también. Pero bueno, ese ha sido, creo yo, un saldo positivo de los gobiernos del Frente Amplio en este sentido. Para eso confluyeron factores internacionales que por momentos ayudaron y por otros momentos no. El famoso viento de cola. Ya a esta altura nadie habla del viento de cola, ¿no? Hace rato que el viento de cola no está. E incluso también era discutible en su momento porque se hablaba del viento de cola cuando la economía mundial estaba en plena crisis financiera internacional, ¿no? Pero bueno, hubo factores que ayudaron a nivel internacional, sí, otros que no. Pero creo que, por ejemplo, por poner una referencia, a todos los países de América Latina lo ayudaron más que Uruguay y no en todos los países de América Latina estamos viendo resultados razonables y sustentables de las políticas económicas y sociales. Por lo tanto, yo reivindico lo hecho por el Frente Amplio, la visión de que las políticas tenían que dar resultados más o menos rápidos, pero también resultados que perduraran en el tiempo. Uh-huh. Y creo que el Frente ha tenido ese buen equilibrio y por lo tanto hoy se mantiene como una alternativa en el terreno político, porque hay que ver que en otros países de América Latina ha habido en procesos democráticos claros virajes hacia gobiernos de derecha y nosotros creemos que en el Uruguay el Frente Amplio sigue siendo la propuesta más viable. Ahora, es cierto lo que tú decís en cuanto a que en la percepción, digamos, de las encuestas y demás, ha habido una reducción en cuanto a la apreciación de la sociedad en este tema. Yo creo que tiene que ver, con el proceso de que ya ha habido 3 gobiernos, también tiene que ver con que
La sociedad hoy está en un escalón más alto en el terreno económico y social, y por lo tanto hay nuevas demandas y nuevos desafíos. ¿Y está bien. memorias frágiles en ese sentido? No sé, a mí me gusta enfatizar la idea de que está muy bien que la sociedad siga reclamando más cosas, porque es sinónimo de que ha superado ciertas cosas básicas que no las tenía resueltas hace 15 años. Y bueno, hoy en otro escalón, reitero, la gente está demandando más cosas, y está bien que lo haga, porque creo que ese es el acicate que tiene que tener todo gobierno, ¿verdad?, de cualquier orientación, para no ser autocomplaciente, para no estancarse. Claro. Yo de todas maneras creo que por lo menos en las elecciones, en las otras 2 elecciones anteriores, más allá de los reclamos y demás, la gente demostró tener memoria y votó para la continuidad de esos proyectos, y tengo confianza de que eso va a continuar en la próxima elección. Viste, Mario, que 5 años atrás, según hay prácticamente una voz relativamente unánime, a pesar de las distintas empresas encuestadoras, le daban al Frente Amplio en este mismo escenario una adhesión mayor de voto en el mejor de los casos 10% más, a veces 15% y a veces un poquito más, ¿no? Con lo que da la sensación que la potencialidad electoral del Frente Amplio se ha visto notoriamente fragilizada. Este es un dato medianamente objetivo. Lo reconocíamos recién. En ese contexto hay 2 o 3 asuntos que a mí me gustaría comprender, porque además vos, que siempre has sido bastante claro, las veces que te ha tocado enfrentar a micrófono y contarle cosas a las personas, lo volviste a hacer ahora. Sin embargo, está bien, la gente, una vez que llega a un escalón, es el propio mandato de la humanidad. Es ser humano. Está necesitado de subir al otro escalón, exacto, ¿verdad? Y el argumento de que mirá que estábamos en el primer piso, se va agotando. Se va agotando conforme vayas adquiriendo nuevos escalones. Y está bien. Está bien. Es que si no fuera así, no seríamos lo que somos. Si no, siempre estaríamos comparando con el ser humano que vivía en las cavernas. Exacto. En eso coincidimos. Bien, ahora, aún así, el Frente Amplio, desde esa perspectiva, podría reprochársele 2 o 3 cosas que hace que sea poco probable que las pueda desarrollar con eficiencia. Porque, por un lado, si bien es cierto que tomando en cuenta algunos datos de carácter económico que ayudan a la calidad de vida de las personas, el Frente Amplio ha sido relativamente exitoso, porque entre otras cosas los asalariados, es innegable, ganan mucho mejor salario, tienen mucho mejor salario, pero además tienen más y mejores derechos, y además tenían hasta hace un rato más trabajo, ¿no es cierto? Sobre ese aspecto se levanta la luz de alarma, y es que está aumentando la desocupación, ¿no es cierto? Así es. Y eso preocupa, a tal grado preocupa, que incluso algunos ven la amenaza de la crisis del 2002, cuando objetivamente estamos muy lejos. Pero como vos decís, en el marco del derecho que tienen las personas a sentir, dicen, a la pucha, empezamos a estar mal. A eso se le suma 2 asuntos sobre los cuales el Frente Amplio parece no haber dado... No haber sido lo suficientemente exitoso, por decirlo menos. 1, los vinculados a la seguridad. Otro, los vinculados a la educación. En cualquier cosa, cualquiera de esos 2 elementos, más el nuevo, ya económicamente no estamos tan bien, eso fragiliza la opción electoral de cualquiera. Pero hay 2 elementos más que a mí me gustaría que vos los desarrolles, Mario. Seguimos acumulando, me vas a dar un buen rato para hablar después, ¿no? Un buen rato para hablar. Sí, Mario. Dale, decime. 2 aspectos más. 1, el que tenía que ver con ya que se habla del ADN, el ADN histórico de la izquierda cuando le llegara el turno de gobernar, que tenía que ver con la honestidad y con la transparencia. Un asunto sobre el cual nadie en el Uruguay se atrevía a discutir, ni aún los adversarios de derecha. Decía, bueno, esto a lo mejor no roban, pero no van a saber cómo hacerlo, van a ser intolerantes, todas esas se decían, pero... Van a fracasar en la gestión económica. Porque no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Bien. Sin embargo, lo otro no. Ese asunto parece haberse visto notoriamente fragilizado en la consideración pública, de propios y extraños. Eso también fragiliza a una opción electoral. Y la otra, que tiene que ver con un reproche, sí de carácter histórico, que se le ha hecho a la izquierda. Lo que quiera, papá, pero ¿sabes qué? En el fondo no son demócratas, no son republicanos. Les sirve esto, pero como una especie de tránsito estratégico.
y sumando a ese argumento se le da, y si no, ¿cómo puede entenderse que aún no hayan condenado clara, abiertamente y de frente los gobiernos autoritarios, y doy la mejor versión al decir gobierno autoritario, de Venezuela, de Nicaragua, y ni hablar lo histórico de Cuba? Luego de la pausa, usted tiene su tiempo. Estamos con Mario Vergara. Estamos conversando con Mario Vergara, estamos poniendo la mañana en camino. Mario, a propósito de lo que dejamos planteado antes de la pausa, son asuntos, no es que me bata el parche, pero son asuntos razonablemente, no, tal cual, ¿verdad?, seguibles, ¿no? Y tal que afectarían la chance electoral del Frente Amplio. ¿Qué tenés que decir? Bueno, vamos a tomarnos un largo rato. Tocaste 5 temas, sí, que señor. 3 de ellos, los 3 primeros, educación, seguridad y empleo, creo que genuinamente son los factores de preocupación de la sociedad uruguaya, y nosotros tenemos que tomar el tema de manera clave, digamos, entendiendo de dónde venimos, qué cosas se han hecho y bueno, y qué es lo que tenemos pendiente. En materia de seguridad, por ejemplo, yo creo que ha habido una reforma estructural en el Ministerio del Interior, con incorporación de tecnología, incorporación de capacitación humana, infraestructura, prevención, inteligencia, eficiencia. Hasta mejoró la percepción ciudadana sobre el tema de la policía, a pesar de que los resultados son claramente insatisfactorios. Pero no por un tema de ineficiencia policial mayor a la que había antes, todo lo contrario. Hoy, si bien es un indicador que no nos agrada, digamos, pero hoy hay el doble de presos que hace 10, 12 años, con lo cual, en términos de eficiencia policial, lo que pasa es que lo que está cambiando es la naturaleza, las razones y las modalidades del delito. Y está bien que la sociedad se preocupe de eso, y está bien que ese sea uno de los focos, reitero, de preocupación social, porque lo vivimos. Ahora, reitero, eso no pasa por decir acá nadie ha hecho nada, todo lo contrario. Hace poco otro precandidato de otro partido trajo a los asesores de Giuliani, seguramente con la intención de que vieran todo negativo, y en realidad se fueron diciendo que se estaban haciendo las cosas razonablemente bien. El tema de la ley y orden también tiene más estamentos que la policía, ¿no? Es la Fiscalía, el Poder Judicial. El nuevo Código del Proceso ha mostrado algunas descoordinaciones en ese terreno, que creo que ahora, sobre todo entre la policía y la Fiscalía, se están encaminando. ¿El nuevo código es mala o buena noticia? Yo creo que hay cosas que mejoran, ¿no? O sea, que el eje de los procesos lo haga el fiscal y no el juez, me parece una distribución de roles más razonable, y que el juez sea después el que dirima con más independencia del proceso. Pero yo quiero ser también sincero, digamos, en una cuestión conceptual del tema de la seguridad. La izquierda inicia en 2005 los gobiernos del Frente, y cuando uno mide ese equilibrio necesario entre atacar las causas sociales del delito y reprimir el delito, yo reconozco que nosotros arrancamos con un desbalance en ese terreno, poniendo el foco en atacar las causas sociales, cosa que está bien y hay que hacerlo. Pero también creo que, bueno, la palabra represión para la izquierda se asociaba a la represión política, a la represión a las personas, y en realidad de lo que estamos hablando es de reprimir el delito. Y yo creo que ahí arrancamos un poco desequilibrados en ese balance. Creo que con el tiempo se ha ido equilibrando eso, y sin ir más lejos, creo que las acciones que el Ministerio del Interior con las fiscalías están realizando en los últimos 2 meses... Para que lo entienda mi tío abuelo, lo de Gustavo Leal, por ejemplo. Sí, lo de Gustavo Leal, los operativos en Casaballe, en Quevedo, en la Cruz de Carrasco. ¿No luce un poco tarde? Bueno, yo creo que ha habido, desde que está Bonomi, sobre todo en el Ministerio, ha habido intentos de distintas formas, es cierto, ¿verdad? Hasta los megaoperativos de saturación y demás. Algunas cosas fueron más exitosas, otros no. También es cierto que estos nuevos operativos, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, no solo por los operativos, sino por el relato y el discurso. Tú mencionabas a Gustavo Leal, y coincido con que ese es el discurso más contundente que tenemos que tener, de ser más intolerantes ante el delito, de marcar mejor los límites. Creo que es el proceso de maduración que hemos tenido en ese tema, que conjuntamente con la reforma estructural y de la que hablaba recién, vamos bastante mejor encaminados. O sea que yo creo que
está bien que tengamos una visión crítica, está bien que nos resulten insatisfactorios los resultados, pero creo que también se está yendo en ese buen camino, tanto por resultados que se ven en varias áreas, como por esta reacción también en la actitudinal, digamos, que no es otra cosa que una reacción política, a modalidades de delito que uno antes no veía, ¿verdad? Porque uno antes no veía ajustes de cuentas, o sea, un muchacho asesinado con 8 balazos en la cara, sí. O que venían los narcos y te sacaban de tu casa, o que copaban los edificios y lo transformaban en base de operaciones. O sea, esos temas son modalidades nuevas que han ameritado este tipo de reacciones. O sea que en ese sentido creo que el tema seguridad debe ir en el camino de estas últimas instancias que hablamos. También otra cosa que está para discutirse, que algo se ha avanzado, pero que tenemos que profundizar más, son las políticas de privación de libertad, ¿verdad? Primero porque no es cierto que todo el mundo que entra a una cárcel termina más delincuente que antes, ¿verdad? Los datos indican de que una proporción alta de muchachos que comienzan a delinquir en la adolescencia después dejan de delinquir. Pero es cierto también que queda un núcleo de delincuentes. Y ahí la incidencia sigue estando demasiado alta, ¿no? Sí. Es como la otra forma de ver el mismo vaso, ¿verdad? Sí, pero está empezando a haber algunas experiencias de rehabilitación. Pongo como ejemplo, por ejemplo, lo del polo industrial del CONCAR, que dirige Jaime Saavedra, por ejemplo, que creo que son experiencias que van en la dirección correcta, y no solamente con los presos, digamos, más livianos, sino incluso en algunos casos con presos presos que tienen historias más pesadas, ¿no? Pero evidentemente hay que reformular y profundizar las políticas de rehabilitación en el marco de una política más general de privación de libertad. Las cárceles lucen en algunos aspectos como áreas autónomas, casi tierra de nadie, ¿no? Ni siquiera... No todas. Siempre se focaliza en algunos módulos, en algunas... Sí. Pero hay otras que no. En las que funciona así. En las que funciona bien, no hablemos de la que funciona bien. En un contexto, además, en donde si bien sigue habiendo algún grado de hacinamiento, ese hacinamiento es menor al que había hace 10, 15 años. Ajá. A pesar de que hay el doble de presos, porque ha habido despliegue de infraestructura. Pero ha aumentado el número de muertes en las cárceles, ¿verdad? Sí. Bueno, el último caso del pelado, hasta me cuesta verbalizarlo, igual que seguro que te cuesta a vos, ¿verdad? Por todo lo que significa. Eso da la sensación que ocurre porque alguien que debe estar procurando que eso no ocurra, no estuvo. No, evidentemente hay carencias que hay que seguir trabajando, y bueno, pero hay que ver las cosas en el proceso, ¿no? Y creo que el proceso tiene que ver también con un énfasis conceptual que reitero, creo que de a poco se está revirtiendo. Si sos presidente Bonomi, ¿sería tu ministro o sería leal? Creo que la línea Bonomi leal es la que está en el Ministerio del Interior. Bien. No sé quién estará a cargo de qué, pero sí reivindico esta nueva No me estás diciendo borrón y cuenta nueva. No, eso que quede claro a todo el mundo. Acá hay un proceso, hubo cosas que se reformaron, hay modalidades nuevas que son muy desafiantes, los problemas del delito son mayores, sin duda, pero creo que esta nueva actitud hacia el tema es la que yo enfatizaría. Pasemos al otro, al tema educación, por ejemplo. Ya te digo, me tiraste 5, voy en el orden que surja. El tema educativo también, hay que ver las cosas en proceso. Yo creo, no soy de la idea de que la educación uruguaya está en ruinas, ni tampoco de que no se haya hecho nada. Se hicieron muchas cosas en la dirección correcta, y ahora después voy a aclarar qué significa en la dirección correcta. El plan Ceibal, las tecnicaturas asociadas a la producción, la descentralización geográfica, la UTEC. Hay muchas cosas que van en la dirección correcta en este sentido. El mundo de hoy está cambiando de manera drástica, y lo que se le reclama o se requiere del sistema educativo es muy distinto hoy a lo que podía ser en nuestra época o incluso hace 10, 15 años. Es un mundo que nos está atravesando no solo por lo geopolítico y la cuestión política de la región, sino por la dinámica tecnológica que lo está atravesando todo. La forma de producir, cómo se produce, qué se produce, qué empleos va a haber y cuáles van a quedar obsoletos, qué capacidades tienen que tener los trabajadores y trabajadoras de aquí en más, qué capacidad de adaptación a un mundo que le va a estar cambiando muchas veces. Y por lo tanto, tanto las capacidades que surjan del sistema educativo, que provea el sistema educativo a los muchachos, las muchachas, de capacidades técnicas básicas, capacidad de adaptación, capacidad emocional de adaptación,
como la forma de aprender y de enseñar implica un cambio que, aunque hubiéramos hecho algunas cosas más hace 8 o 10 años, seguramente hoy las tendríamos que modificar de nuevo. Hoy la educación tiene que estar mucho más basada en aprendizajes cooperativos, colectivos, con base de pensamiento computacional, con proyectos para resolver problemas. Así es como chiquilines de liceos públicos en el interior hacen robots, ¿verdad?, que son premiados a nivel internacional. Uh-huh. Y no son casos aislados. O sea, lo que voy es que hay un germen de lo que se demanda al sistema educativo en el mundo actual, que el Uruguay lo tiene. Eso no nos impide ver o ser autocríticos en cuanto a que hay una reforma del esqueleto del sistema educativo en lo curricular, en lo pedagógico, en lo institucional. Otra vez, todo lo que decís es muy claro, se entiende y hasta te diría es compartible. ¿Viste? Sin embargo, hay un dato que eclipsa todos estas apreciaciones sinceras y valiosas que haces, y tiene que ver con que más de la mitad de los muchachos no termina el liceo. Sí, pero no es contradierto con lo que estoy diciendo. No. Hay una cuestión de que... No digas eso porque en realidad no lo dije. No estoy poniendo cosas en tu... No, tranquilo. Pero es demasiado grande como para que me entusiasme con lo otro sin que esta piedrota en el zapato no me haga una llaga. Vuelvo al esquema. Yo reconozco todo eso que se hizo y está el germen de lo que tenemos que hacer de manera más integral y masiva. Pero digo y reitero, está pendiente una reforma integral del sistema educativo que tiene que ver con cosas relevantes, lo institucional, lo pedagógico, lo curricular, y que en buena medida ahí están las razones de la deserción, una buena parte de la deserción en la enseñanza media, ¿verdad?, en el primer ciclo, digamos, de secundaria, y otra parte de deserción en el bachillerato. E incluso si bien hay obviamente diferencias según el nivel socioeconómico, o sea, la deserción obviamente es mayor en los grupos más desfavorecidos, sí. También es malo el guarismo en los segmentos más altos. O sea, hay un tema generalizado ahí de deserción y que sin duda tiene que preocuparnos porque, como decimos, en el mundo de hoy la capacitación en esta lógica va a ser fundamental para que la gente tenga trabajo, sea exitosa, lleve el país adelante. O sea propósito, que, sin duda. EDUI 21, Mario, ¿te gusta, no te gusta, te entusiasma? Son buenos insumos, yo creo que son buenos insumos. Yo tengo la idea de que, a diferencia del caso de la seguridad, donde nadie tiene la sellada, porque nadie sabe muy bien cómo se resuelve en integral, ni Giuliani, ¿sí? O sea, acá se está explorando, y hay cosas que van haciéndose un poco mejor, se están tomando enseñanzas, pero nadie tiene, a ver, esta es la sellada. Militarizo la policía y con eso resuelvo el tema. Obviamente es un absurdo. En educación, en cambio, yo creo que hay muchas análisis, diagnósticos, vertientes de opinión, en donde te diría que hay bastante convergencia en muchas cosas y que se puede hacer una hoja de ruta en el tema educativo bastante consensuada. Pero esa hoja de ruta que la expresó EDUI 21 en su último encuentro, acto... No tiene por qué ser esa hoja. No. Pero ya. Que sin duda hay, pero por ejemplo, es atendible. Sí. A ver, yo soy Mario Vergara gana la elección interna del Frente Amplio y, entre otras cosas, de verdad, mi gran preocupación es qué va a pasar con la educación. Mario Vergara me dice a mí que soy un votante indeciso, que estaría dispuesto a votar a Mario Vergara y al Frente otra vez. Me dice a mí que lo de EDUI 21 la lleva, le da bolilla, lo tienen... Yo creo que es un buen insumo, no te digo que haya que comprar el 100% del paquete, digamos, pero te reitero, hay otros diagnósticos. Por ejemplo, hace un tiempo, en el marco de la Fundación Liber Seregni, también hubo un grupo interesante de trabajo de diagnóstico y propuesta en el tema educativo. Y los puntos en común no son pocos. O sea, yo creo que la propuesta de EDUI 21 y otras tienen muchos puntos en común. Pero es la del Codicen actual, digamos. Da la sensación que algunas no, ¿verdad? Y da la sensación de que algunas no. O sea que, no es picardía, es... ¿cómo voy a imaginar? No, podría a veces, tengo derecho a tener una cuota, como usted también. Yo soy muy cándido. Pero en todo caso, así como me decís que desde la perspectiva de las políticas de seguridad el eje Bonomi Leal te parece satisfactorio y que merece oportunidades, a mí tengo el derecho, por lo que decís, a suponer que vos, como presidente de la Nación, el eje de lo que está proponiendo el Codicen debería ser cambiado.
Yo creo que es imprescindible una reforma integral del sistema educativo y hay que ser autocrítico en cuanto a que, más allá de que pueda haber algunas líneas consensuadas de qué es lo que se debe hacer y no hemos logrado implementarlas, es que hay algo en el proceso político que no hemos sabido conducir. Bien, por lo tanto, no lo han sabido conducir los actuales gobernantes de la educación. Yo dejaría mis comentarios por ahí. Bien. Y yo Pero deduzco de lo que tú decís, es clarísimo, hablas perfecto el español, fuimos a la misma escuela. Pero vos aprendiste antes que yo porque ibas de mañana. No, en realidad esa tenía vigencia hasta ayer a la madrugada que me acosté viéndote a vos, estudiando para la nota. Que en realidad vos lo hiciste el año anterior, a pesar de los dos nacer el mismo año, ¿no? Así que vos lo aprendiste. Bueno, está bien. Y lo aprendiste muy bien. Sigamos con los temas. Sigamos con temas. ¿Qué pasa con la economía y en particular con el empleo? El empleo. También estas cosas hay que verlas en perspectiva. Saludo a Emiliano. Está bien, un homenaje. Un homenaje, Emiliano. En 10 años el Frente Amplio creó 300.000 puestos de trabajo. Y en los últimos 3 se han perdido unos 45.000. Eso para poner solo en perspectiva, no es para consolarse, porque estos nuevos 45.000... Ya hablamos de la escalera, ¿no? Claro. Estos nuevos 45.000 tienen que ser un foco de preocupación mayor. Y está muy bien que el empleo, que no era una preocupación sustancial hace unos años, hoy comience a hacerlo. Aquí hay varias cosas que confluyen. Una es de los procesos económicos, ¿no? El Uruguay sigue creciendo, pero en una economía global y emergente que está más fría y en una región que es un desastre. Argentina está cayendo, Brasil casi no está creciendo. Argentina va a caer este año y el año que viene, yo creo que no menos de 5% o 6% entre los 2 años. O sea, realmente hay no sé si la historia registra algún momento donde Brasil y Argentina estén cayendo y Uruguay poco, pero está creciendo, ¿no? Normalmente se decía que si en la región sí, el famoso... se resfriaba, Uruguay... Bueno, yo creo que eso está claro de que desde el año 2011, hace 7 años que la región no crece, que no aporta crecimiento demasiado al Uruguay. Brasil incluso tuvo 2 años en donde cayó drásticamente, cayó casi más de 7% en 2 años, que es la caída más abrupta de la historia económica de Brasil. Le pregunto al profesor, en caso que Argentina y Brasil estuvieran creciendo, ¿qué es lo que se modificaría en Uruguay? ¿Un mayor crecimiento y por lo tanto más empleo, o aún con este crecimiento que haya empleo? Porque según... Y bueno, hay que ver en qué sectores y en qué áreas y en qué rubros hay impactos, ¿no? Está claro que antes... Argentina tenía problemas incluso menores de los que tiene hoy, y ya sea por el sistema financiero, que estábamos totalmente... El 40% de los depósitos en Uruguay eran argentinos, y esa fue la razón básica y circunstancial de la corrida bancaria del 2002. Le vendíamos el 25% de los bienes a Argentina, ahora eso es menos del 5%. Sí. El 20% de los préstamos iban para Argentina, ahora eso es 0. La dependencia ha bajado muchísimo. Notoriamente. En el sector turístico es donde se mantiene alta, igual más baja que antes, pero alta. Pero también esto hay que verlo en perspectiva. Otra vez, otro homenaje. Dame algún sinónimo así. Hay que verlo en camino. Ahí va. Cuando estés con Emiliano, decilo. Ahí va. Si no, no tiene gracia. Entonces, la cantidad de turistas en Uruguay hoy son 4 millones y antes eran menos de 2. De 3 a 4 millones subimos en los últimos 3 años. Sí. Por lo tanto, ahora va a haber un impacto en el turismo por la situación argentina, obviamente, pero no a un desplome ni a una situación crítica en perspectiva histórica. Todos nos tendremos que adaptar a esto. Por ejemplo, el gobierno ya anunció las rebajas del IVA, y yo espero también que haya una adecuación de los precios. Pero está bien, pero yo escucho esto que... Lo que pasa es que me va sacando por ramas. Sí, está bien. Tengo que volver en algún momento. Mario, lo que te quiero decir es, ya sé que es la historia misma de nuestro país, pero si vos me decís, lo que pasa es que Argentina y Brasil andan mal... Muy mal. A mí me genera cierto desconsuelo, porque entonces a mí me va a seguir yendo mal y estos 45.000 a lo mejor se convierten en 50.000, 55.000. Hasta que ellos no cambien. La pregunta estaba clara. Vamos a volver a la respuesta, que es: la economía global está más fría, sobre todo en los países emergentes, los commodities, sin haberse desplomado, los precios se han estabilizado. Sí. Tenés una normalización de condiciones financieras en el mundo que hace que las tasas de interés estén subiendo, y una región que está en mal estado. Uh-huh. Eso ayuda a explicar un poco
las circunstancias de la reducción de empleo. Un dólar quizás también poco competitivo, a pesar de que... No creo que... Digo, desde el punto de vista de todas las cifras de comercio exterior y las relaciones con el exterior, no indican ninguna situación demasiado desequilibrada. Pero, por ejemplo, de los 45.000 puestos de trabajo que se redujeron, 30.000 fueron en la construcción. O sea, 2/3 se explican solo por el sector construcción. Un sector construcción que hace 3-4 años estaba totalmente sobredemandado, estaba en el pico de los picos de los picos, a los cuales seguramente nunca había llegado y difícilmente se vuelva a llegar. La construcción estaba empleando 73.000 personas y hoy son 43.000, pero en los momentos buenos históricos de la construcción difícilmente pasaban los 50-55.000 trabajadores. Yo creo que con el despliegue de infraestructura que está haciendo, de obra pública que va a haber este tiempo, el tema de UPM y demás, puede haber un repunte en el sector construcción que mejore un poco la situación, pero no va a llegar a los 73.000 trabajadores que tuvo hace 3 años o 4 años. Por otro lado, el Uruguay, reitero, está creciendo en sectores donde de repente no son los más intensivos en mano de obra. Pero después, más estructural y más importante para mí es entender el tema de la dinámica tecnológica. O sea, nosotros, como todo el mundo, estamos empezando a estar desafiados en un montón de empleos por los temas de la automatización, la robótica, etcétera, que son tendencias tecnológicas inevitables, inexorables. Sí. No las podemos, acá no podemos romper máquinas por la sencilla razón de que no hay máquinas para romper. Todo viene por la nube. Cada uno lo baja en sus celulares. O sea, la dinámica tecnológica está modificando el funcionamiento de los mercados, está modificando qué hacemos, cómo lo hacemos, los empleos. También genera oportunidades, nuevos empleos, nuevos tipos de empleo, y ahí es donde entra también el tema educativo, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajadores, trabajadoras tenemos que generar? Ahora, ahí tenemos un desafío de políticas públicas, porque va a haber empleos desafiados. Y yo creo que ya tenemos que estar pensando en la recapacitación de los trabajadores, no solo de los que están desocupados, sino también aquellos que están en actividad y tienen empleos que están hoy desafiados por la tecnología. Ahí hay un desafío que no es solo del Uruguay, es del mundo entero, pero que nosotros tenemos que entender ese proceso para atacarlo a tiempo con políticas públicas. O sea que está bien que el tema del empleo sea una preocupación. Sí. Y creo que en la medida en que nosotros incorporemos en nuestra visión del mundo que la dinámica tecnológica nos llegó para quedarse, sí, tiene una dinámica brutal, una velocidad como ninguna otra revolución tecnológica tuvo en la historia. Y además es inmediato, porque antes había un invento en Japón y acá llegaba dentro de... Ahora llega todo al mismo tiempo, se generan robots desde los liceos uruguayos. Sí, claro. Vos y yo somos de la época en que un estreno en Estados Unidos se veía la película varios meses después o hasta el año. Exacto. Y ahora los estrenos son mundiales, ¿no es cierto? Exacto. A lo que voy con esto es que entender ese nuevo mundo nos va a permitir tener políticas públicas asociadas. No obstante ello, otra vez explicado con claridad, hay un aspecto sobre el cual insisten actores del mundo empresarial, críticos con el gobierno, y también las explícitas voces de la oposición señalando, aún eso, podrían implementarse políticas de menos peso impositivo a las empresas que requieren ese gran precio impositivo, porque hoy tenemos un Estado caro, pesado, ineficiente, gordo, bla, 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 bla. Bla, 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 lo digo porque son muchos malos argumentos, no lo estoy minimizando. Y que de ese modo podrían facilitar que al empresario pudiera tener una rentabilidad mayor, que le evitara despedir o mandar al seguro paro a quien está pensando en despedir o mandar al seguro de paro. Ese mismo Estado era el que permitió crear 300.000 puestos de trabajo y crecer más de un 50% real el PBI en 10 años. Con otra condición económica global, ¿verdad? Sí, como acabas de decir. No siempre. Y además tampoco es que esté cayendo la economía ahora. O sea, lo que voy es que a veces los argumentos son relativos. Está bien que se pongan foco en los momentos donde las cosas, digamos, se ven menos luminosas, pero tampoco llevar argumentos al extremo que diga, bueno, con este Estado no se puede crecer porque llevamos 15 años seguidos creciendo. Sí, está bien. Pero el déficit fiscal, ¿frena o no frena esa rueda? Voy a llegar. El déficit fiscal es una variable de síntesis de un montón de cosas que hay que corregir. Porque
no es sostenible tener déficit del orden del 4% del producto como tenemos ahora durante mucho tiempo más. El propio gobierno es consciente de eso, lo ha manifestado de manera explícita, de que hay que reducir el déficit al 2,5% en los próximos 3 o 4 años para hacer entonces un proceso sí sustentable de lo que llamamos las cuentas públicas, ¿no? De ingresos y gastos del Estado. Es un desafío importante porque uno dice, bueno, bajar 1,5 puntos del producto, capaz que 1,5 suena como una cosa chiquita, ¿no? Pero estamos hablando de entre 800 y 900 millones de dólares, o sea, no es tan sencillo bajar eso, pero hay que hacerlo de alguna manera. ¿Qué cosas hay que apuntar para reducir eso? Y que después, además de también temas de calidad de gasto y demás, sobre los cuales hay que trabajar. Hay falta eficiencia en algunas áreas, falta gestión de calidad en algunas áreas, falta coordinación de políticas en algunas áreas, que todo redundarían también en mejoras del resultado fiscal. Y eso también es parte de un factor de desencanto que creo que también es atendible. O sea, en la gestión del Estado hemos tenido falencias y hemos tenido aciertos también, porque temas de transparencia y de mejora de gestión ha habido en muchos lados, pero en otros todavía hay cosas pendientes. Ahora, el déficit hay que reducirlo, y para eso hay que mirar las cosas gruesas, porque bajar 800, 900 millones de dólares no es recortando celulares, ¿no? Es viendo cuáles son las fuentes gruesas del gasto. Y en general, ahí hay 3 o 4 factores, entre los que se incluyen los temas de la seguridad social, que son los que va a haber que analizar multipartidariamente. Cuando llegue el próximo gobierno, yo creo que tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa. De la caja militar, por ejemplo, adquiere una dimensión. La caja militar es un componente, sin duda, y que creo que hay que resolverlo de mucha mejor manera de lo que se hizo recién. O sea, yo creo que esta reforma de la caja militar es una aspirina para un dolor generalizado. Entiendo. O sea, no resuelve en absoluto el problema, ni desde el punto de vista de la lógica de seguridad social, ni desde el punto de vista del déficit. A propósito de este tema, que es un objetivo asunto a resolver, más allá de todo lo que se diga alrededor, ¿no crees que el Frente Amplio debió abordarlo en otro momento político? Sin duda. En el 2005, cuando nosotros entramos al gobierno y yo integraba el equipo económico, hicimos la presentación de las orientaciones de política económica con el ministro Astori y con Fernando Lorenzo. Y decíamos, entre otras cosas, reformar las cajas paraestatales que incluían la policial, la bancaria y la militar. La policial y la bancaria hicimos una reforma que se terminó aprobando allá por 2008 y que ha mejorado sustancialmente la situación de las dos cajas. Con la militar nunca logramos avanzar. ¿Por qué? ¿Tuvieron mayorías? ¿Tuvieron espacio fiscal, dijera Astori? Obviamente hay un proceso de conducción ahí política asociado al vínculo con los militares que no permitió avanzar eso. Yo tengo una insatisfacción muy grande con ese proceso. Y de hecho el tema de la caja militar vuelve al ruedo, vuelve a la arena pública, no por una discusión de temas de la seguridad social, sino por un tema estrictamente fiscal. Ajá. Y creo que además lo que ahora se aprueba como reforma de la caja militar ni siquiera resuelve temas desde el punto de vista fiscal. Mario, estamos en hora y todavía quedando. Faltan 2 temas. Sí, por eso. O sea que el tema empleo. Escuchá. No, te digo para que a ver si amablemente podemos. Seguridad. Lo que pasa es que vos me vas metiendo temitas en el medio. Es verdad. Igual este es en nuestro primer encuentro, supongo, ¿no? Hablar, todos los que quieras. Gracias, seguridad, educación, empleo son preocupaciones genuinas y cada una tiene su historia, su trayectoria, pero sin duda hay insatisfacción y preocupación en eso, y está bien que así sea. En el tema de la ética y la transparencia, yo creo que en términos de transparencia los gobiernos del Frente Amplio han sido muy transparentes. Es más, los casos que incluso han terminado en la justicia de temas de mala gestión o dificultades en eso, se basan en información que los propios entes dan en base a la ley de acceso a la información pública. Así es. O sea, yo creo que parte de la reforma del Estado que se ha hecho, además de las múltiples reformas en distintas áreas, tiene que ver de manera transversal con lógicas de mucha mayor transparencia. Ahora, yo creo también, y es nuestro planteo sereñista del tema, que tenemos que ser implacables desde el Frente Amplio con los temas de la corrupción y la ética, que son cosas distintas. La corrupción en general se asocia a delitos, eso se dirime en la órbita judicial, se dirime de manera transparente en la órbita judicial, nadie podrá decir que el gobierno interfiere
en ningún caso como para que la justicia opere como tiene que operar, y lo que decida la justicia, nos guste más, nos guste menos, es lo que hay que respetar. Pero a veces hay cuestiones de fallas éticas que no son esencialmente un tema de delito o de corrupción, pero son fallas éticas. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser contundentes en que el Frente Amplio y la izquierda, la ética sigue estando en su ADN. Y tenemos que ser contundentes, entonces, cuando apreciamos que hay faltas éticas y sancionar cuando corresponde. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio sancionarlo? El Frente Amplio se ha dado el procedimiento de pedirle al Tribunal de Conducta Política informes en los casos de denuncias, sospechas de faltas éticas, y el Tribunal de Conducta Política ha informado ya en muchos casos, con enorme coraje, y yo creo que es imperioso que el Frente Amplio tome posición sobre los casos en que el propio Frente Amplio le pide al Tribunal de Conducta Política que informe. Tengo entendido que pasado el Congreso ahora del Frente, de los primeros días de diciembre, va a haber una instancia, porque quien trata los temas estos de conducta política es el plenario, va a haber una instancia de plenario justamente para tratar los temas de los informes del tribunal con respecto a la ética. Y yo tengo la siguiente posición. A mí no me parece mal que desde el punto de vista personal, si alguien interpreta que su accionar perturba, obstaculiza, perjudica a la construcción colectiva, que es el Frente Amplio, más que lo que contribuye, dé un paso al costado. Eso me parece que es lo que todos deberíamos hacer. Pero acá no es solo lo que se resuelve desde el punto de vista personal. Para mí es importante que, independientemente de eso, el Frente Amplio como fuerza política tiene que dar señales contundentes en el tema y resolver, reitero, independiente de lo que son las decisiones de índole personal. Uh-huh. Y que cuando el Tribunal de Conducta Política, ¿verdad?, informa que ha habido fallas éticas de gravedad, el Frente Amplio tiene que actuar en consecuencia, sancionar y eventualmente inhabilitar electoralmente. Eso es lo que aún falta que resuelva el Frente Amplio con relación, hablemos claro, el caso Sendik. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Está bien. Pero no queda mucho tiempo. Pero me queda claro, vos decís, muy bien por Sendik, renunció, perfecto, eso está bien, lo valoro, lo reconozco. No me alcanza. Pero no me alcanza. Yo quiero que el Frente Amplio resuelva el tema para dar la clara y contundente señal de que la ética sigue estando en el ADN del Frente Amplio. Mario, vos seguramente te iniciaste a la vida política contribuyendo a la recuperación democrática. Así es. Seguramente, igual que yo, estuviste en calles con miedo que un milico de la dictadura nos tirara un palazo, claro, un sablazo, o incluso nos agarrara y nos metiera para adentro, y nos daba legítimo miedo. A mí yo salía, me hacían salía, pero me hacían los pantalones, que quede claro, ¿no? ¿Cómo no? Bien. Es más, probablemente vos te iniciaste a la vida política indignado con los cuentos de que en el año 68 el Estado democrático mató estudiantes en el Uruguay. Claro. En las calles mató estudiantes. Militando en el ámbito universitario, era claro que los mártires estudiantiles eran un símbolo. ¿Por qué les cuesta tanto a ustedes, el Frente Amplio, decir que es inadmisible lo que ocurre en Venezuela desde esa perspectiva libertaria, democrática, incluso progresista? Mira, es un buen punto, porque más de una oportunidad lo planteé un poco en esos términos. Nosotros luchamos mucho, y mucha gente, nosotros no, mucha gente dio exilio, clandestinidad, cárcel, sangre, muerte, para que esas cosas no pasaran en Uruguay. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ver con mucha tristeza y condenar que haya represión estatal en cualquier país, incluido si es Venezuela, Venezuela, si es Nicaragua, es Nicaragua. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que ser críticos en que esas cosas en países democráticos como nosotros los concebimos no deberían pasar. En el caso de Nicaragua me queda clarísimo, además, que nosotros tenemos que condenar lo que está pasando en Nicaragua. En el caso de Venezuela, la parte de la represión estatal, sin duda también. También hay que decir que en Venezuela tenés una oposición que juega también feo. O sea, podemos ser críticos del gobierno, pero creo que la oposición flacos favores le hace a la democracia venezolana. Y que parte de la oposición no vaciló en dar un golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Y también que Venezuela hoy es un foco de injerencia internacional, en particular de los Estados Unidos, no tengo dudas de eso, y que tampoco eso le hace ningún favor a los procesos democráticos. Claro. Pero hay que comprar todo en bloque, no se puede decir esto sí, pero esto no, pero esto sí. A mí no me duelen prendas en decir que la represión estatal, sea en el país que sea,
es algo que nosotros no lo podemos ver como un ingrediente de una democracia. Vos tenés un hermano mellizo, ¿verdad? Sí. Yo tengo un hermano mellizo. Y toda la vida votó a la izquierda, ¿no es cierto? No es tan raro en el Uruguay, ¿no es cierto? Y de verdad no sabe si votar a Daniela, Carolina, al Bocha o a Mario. ¿Por qué hay que votar a Mario? ¿Mi hermano? No. U otro hermano posible. No. A ver, nosotros planteamos el por qué hay que votar a Mario, no en oposición a votar a ningún otro compañero. Desde ya. Nuestra forma de hacer política es unitaria y fraternal. Y además uno va a ganar va a ganar en junio y todos vamos a ir atrás del que gane para el cuarto gobierno del frente. Clarísimo, pero ¿por qué a vos? Nuestra postura es, creemos que nuestra precandidatura, nuestra opción, contribuye a renovar la visión del mundo, a renovar la agenda programática y de gobierno y a la renovación política del Frente Amplio, que incluye la renovación de los elencos de liderazgo. Es el momento para hacerlo, porque el exitoso trípode de líderes que hemos tenido hasta ahora, Vázquez, Mujica, Astori, que nos han dejado la vara enormemente alta intergeneracionalmente, porque fueron muy exitosos en el crecimiento del Frente Amplio, en permitir que el Frente Amplio accediera al gobierno y gobernara para el bien del Uruguay. Bueno, están dando paso a un relevo generacional. Hay que ver con muchísima claridad que el Frente Amplio está haciendo hoy un proceso de renovación política de manera natural, sin mayores fricciones, con competencia electoral como debe ser, porque tiene que ser competitiva la interna del Frente Amplio, porque los Frente Amplistas tienen que dar sus señales de qué tipo de liderazgo quieren, pero se está haciendo de la manera más natural y civilizada. Yo recuerdo los procesos en otros partidos que fueron luchas intestinas para una renovación política. Sin embargo, el Frente Amplio lo está haciendo con total civilidad, unidad, fraternidad, naturalidad. Creemos que nuestra opción contribuye en todas esas áreas. Por esto me decís que Mujica no, entonces, ¿seguro? Bueno, el plenario acaba de elevar los nombres para el Congreso y el nombre de Mujica no estaba incluido. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer o no hacer Mujica? Además, imposible que yo lo pueda si aparece Mujica, todo eso ya medio que entra a tambalear, ¿no? Todo lo que acaba de decir. Yo creo que Mujica ha dado múltiples señales de su actitud y de apoyo al proceso de renovación. Mario, y para terminar, 1, nada, 5, muchísimo. ¿Qué tanto te sorprendió que Danilo, Asamblea Uruguay y el Frente Libre Sereñe, una vez que Danilo dijo no estoy en la charla, no fueran contigo? Bueno, realmente yo obviamente por sintonía, por afinidad política, tenía la expectativa de que Asamblea Uruguay pudiera apoyar nuestra opción, pero bueno, ellos públicamente han dado la fundamentación de su opción por otro precandidato, sobre todo basado en temas de performance o caudal electoral, y bueno, es una consideración que entiendo legítima que las fuerzas políticas... No le voy a poner un número. No soy hombre de números. No empiece con que, viste que los políticos mienten, van a empezar. No, pero me refiero a que, esa fue la argumentación que uno escuchó a nivel público y que también en las conversaciones con Danilo tuvimos. Y bueno, me parece que es una consideración que pueden perfectamente tener las fuerzas políticas, no es nuestra visión, pero a partir de que Asamblea Uruguay y el FLS tomaron esa decisión, para nosotros eso fue un dato de la realidad. Y aún así decidimos competir. ¿Estás un poquito distanciado, diríamos, el barrio peleado con Danilo? No. O sea, nosotros teníamos mucho vínculo, sobre todo por el lado de la política económica. Obviamente había que estar permanentemente no había mucho más, me decís. Coordinando. ¿No eran amigos? Políticas. No, amigos no. No, ir a los asados y ir al cumpleaños del otro. No. Pero sí mucha sintonía de salir trabajo. Las parejas a ver la última de Bruce Springsteen. De Queen, que es lo más grande, Queen. La película, dice que está buenísima. No, me refiero a que no teníamos un vínculo así de ese tipo, pero sí de mucha sintonía, no solo en la política económica, sino que también en política. Y no te hablo de números, te hablo del concepto, ya que no sos hombre de números. Ninguna chance, alguna hay, muchas chances que el MPP te apoye. Es como ponerle números eso. Mira, yo creo, la verdad... Ponele número, dale, del 1 al 5. Que me pareció saludable el proceso que hizo el MPP de poner un documento a consideración y que esa fuera un poco la excusa que tuvo con los precandidatos en la medida en que ellos no estarían promoviendo un precandidato propio para conversar sobre las visiones de los distintos precandidatos, ¿no? Me decís que no sería raro que el MPP te apoye, entonces. Yo lo que creo es que en el MPP hay distintas barras que tienen preferencias diferentes y que puede haber un grupo
importante en el NPP que pueda haber nuestra opción. ¿Quién, por ejemplo, de esa banda? No, poner nombres. No. Que cada uno se manifieste si entiende conveniente y si se da la chance política. Pero yo sí creo que hay algunos compañeros que ven con buenos ojos nuestra precandidatura, así como otros verán otros. ¿Fuiste ante la arena ayer? No. ¿Por qué? ¿Para no generarle viento a favor a Carolina? No. Primero no fui invitado. Bien. No, pero eso es lo de menos. Podía haber ido a sacar la entrada sin ningún problema. Que eran baratas, además, en general. Sí, no, pero tenía ya otras agendas, ya otras reuniones previstas en la agenda. Pero ojo, sin perjuicio de eso, me parece genial la inauguración del Ante la Arena. Creo que es un lugar que va a ser emblemático en el Uruguay, y bueno, y que ahora el desafío es la buena administración del Ante la Arena y bueno, tratar de darle el financiamiento correspondiente con eventos de calidad, ¿no? O sea que creo que si es por darle para adelante. Sí, está bien, sin problema. Ningún problema. La rueda recién empieza a girar, así que en esos giros estarás nuevamente aquí, Nos vamos a encontrar sin duda. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.